adelantado luego del retiro de más de 90 buses, luego de la anulación de los contratos de estos consorcios. Se ha echado mano de un grupo de vehículos que, como ya se había señalado, tienen gran cantidad de papeletas acumuladas. Vamos a ver solo un par de ejemplos sacados al azar. Acá tenemos a esta unidad móvil que vemos que tiene, ahí está la placa, B4N786, que tiene 45.213 soles con 89 céntimos de deuda acumulada. Tenemos otro ejemplo. Allí tenemos las papeletas que ha acumulado la unidad de placa D9B749 y son 20.413 soles. Estos son vehículos que se han incorporado al sistema de transporte porque las empresas cuyos contratos fueron anulados ya no pueden operar. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué análisis se puede hacer luego de esta situación? Se cuenta con nosotros el señor Gustavo Guerra García, quien es exgerente de ProTransporte en el gobierno de la señora Susana Villarán. Gracias por estar aquí. ¿Qué es lo que está pasando con el sistema de transporte ahora, según la lectura que usted le puede dar? Yo creo que la situación que se está enfrentando es una situación muy grave porque no hay ningún fundamento legal para que a dos consorcios, uno de Javier Prado, la Marina Fawcett, y el otro de Tacna Garcilaso Arequipa, les hayan anulado contratos después de que ellos han ganado una licitación en buena ley, han recibido la adjudicación, han cumplido con todas las exigencias de la fase de prueba, han comprado buses nuevos, han puesto choferes en planilla, han certificado choferes y buses, han puesto GPS en sus sistemas, han cumplido todo lo que les ha pedido ProTransporte, y el MEF pretende imponer 20 cambios sustanciales y condicionarlos a que si no aceptan los 20 cambios, anulan los contratos. Entonces yo me pregunto, ¿bajo qué marco legal se puede modificar contratos sin restablecer el equilibrio económico-financiero de los mismos y sin negociar por las partes? Ahora, vamos por partes. Lo que el MEF señala es que los contratos, tal cual fueron firmados, abrían la puerta a que en un futuro, como los pasajes iban a ponerse de manera libre por una fórmula que implicaba, por ejemplo, el costo de la gasolina, el tiempo en el que se encontraba operando, podían llegar hasta 9 soles, por ejemplo, el pasaje. Y como eso no lo iba a asumir el usuario, de repente, al final, la municipalidad iba a tener que subsidiar con dinero de todos los limeños el costo de esos pasajes. Y que eso iba a ser, evidentemente, en desmedro de la caja de la municipalidad, y que eso era un problema, y que eso tenía que ser observado. Sí, eso es cierto, ¿ok? Hay un error material en que hay un -1 que no se estableció en una de las fórmulas de actualización de los mecanismos de retribución de los ingresos a los operadores, eso es cierto. Pero como el error material es tan obvio, ninguno de los operadores ha pretendido cobrar sus ingresos en función de ese mecanismo de ajuste. Y además el riesgo de que eso ocurra es nulo porque ProTransporte, a diferencia del caso del Metropolitano, en donde son los concesionarios los que definen la tarifa a través de un consorcio operador donde tienen mayoría, que ese fue el diseño que Castañeda Alonso le dio al Metropolitano, y por eso el Metropolitano cuesta 2 soles 50, es decir, es carísimo cuando debería costar entre 1 sol 82 soles. A diferencia del Metropolitano, en el Corredor Azul la tarifa la define ProTransporte. Y una cosa es la definición de las tarifas y otra cosa es el mecanismo de redistribución del pago por pasajero subido y pago por kilómetro de los operadores. Por lo tanto, ese error material todos los actores lo tenían claro. Lo único que se requería para solucionar ese error material, que es un -1 en la fórmula, era simplemente un acta simple de acuerdo de ese cálculo. Cuando ProTransporte calculó sin el error material no hubo ningún problema. Por eso es que todo el país y toda la sociedad de Lima ha podido ver que las tarifas a los usuarios han sido recontraestables, más allá de que ha habido alguito de inflación, desde el 2014, cuando nosotros iniciamos los corredores, hasta el 2016. Por lo tanto, ese error material no justifica en ningún caso, ¿no es cierto?, que se impongan 20 cambios en la estructura de los contratos de los concesionarios. Pero bastaba con resolver ese problema que era un error material. Son cambios que finalmente los otros consorcios se han aceptado. ¿Por qué ellos sí firman las adendas y los otros no? Porque todos están sujetos a un chantaje de que si no firman los 20 cambios que el MEF impone, entonces se anulan sus contratos. Y esa es una decisión gravísima. Solo para darte un ejemplo de cuál es la implicancia de los cambios del MEF. Vamos al cambio más importante. Esta firma Macroconsul, que es una firma súper seria económica,
hizo un análisis del impacto de la adenda propuesta por el MEF sobre uno de los corredores de Javier Prado cuyos contratos han sido anulados. Y lo que dice en concreto es, el nuevo esquema propuesto con el MEF ya no garantiza que los ingresos cubran los costos, ¿ok? Eso está aquí y yo te lo voy a dejar para que ustedes lo puedan evaluar. Entonces el tema es que por un error material que en la práctica no está afectando en nada, porque ningún actor ni concesionario pretendía favorecerse de ese tema, se justifique cambios sustantivos que han cambiado completamente los mecanismos de redistribución. Y ahora la idea es, lo que ingresa es lo único que se paga, con lo cual Protransporte queda sin los incentivos para optimizar el sistema. Solo para darte un ejemplo. En el modelo anterior, los costos tenían que ser cubiertos por los ingresos. Es decir, si en algún alimentador había poca demanda y había más flota de la requerida por la demanda, Protransporte tenía que quitar esa flota y pasarla a otro alimentador con mayor demanda, de forma tal que siempre los ingresos cubran los costos del sistema. Esa era la filosofía. Ahora no. Ahora Protransporte ya no tiene los incentivos para optimizar las rutas, ni las flotas, ni las frecuencias, y puede imponer una cantidad de flota en un alimentador de baja demanda y al concesionario solo le corresponde pagarle los ingresos que se generan. Ese cambio es lo que Merconsul sustenta, que no asegura que los costos se cubran, y si los costos no se cubren, estos proyectos ya no están garantizados de ser rentables, como sí lo estaban con el modelo anterior, que hasta la firma Deloitte, como firma independiente contratada por nosotros, dijo los corredores complementarios son autosustentables. Ahora, la solución que ha planteado... El MEF ha generado que ahora se pierda la sustentabilidad financiera. La solución que ha planteado la Municipalidad de Lima es echar mano de buses, que los otros consorcios que todavía permanecen en las rutas echen manos de otros buses para poder cubrir la demanda. Y lo que estamos viendo es que los buses que han ingresado no son buses que están cumpliendo con las características técnicas. En principio no tienen los colores o pertenecen a cualquier otra ruta, solamente les han puesto la etiqueta en la parte de adelante de la ruta 201, 202, y también vemos que tienen papeletas acumuladas por mucha cantidad de dinero. O sea, ¿esto nos está abriendo la puerta a qué? ¿A que regresen también las combis asesinas? Yo creo que el problema principal, más allá de que Protransporte tendría que explicarle a toda la ciudad si los buses que improvisadamente han incorporado ambos corredores, porque es decir, ni siquiera han negociado bien, que sigan unas semanas hasta que ellos estén bien preparados, ¿no es cierto? Porque eso es algo que se puede hacer. Tú puedes tener un acuerdo y le dices, ok, voy a poner en suspenso en el suelo del contrato por la necesidad del servicio. Prepotentemente lo han definido de shock, ¿no es cierto? Te vas y te vas. Ahora bien, más allá de que Protransporte tiene que aclarar si los buses están certificados, si se cumplen todos los requisitos de la fase de prueba, que es una fase más flexible que la fase de preoperación, que todavía no comienza, acá el problema principal es que como de 2 concesionarios en Javier Prado y la Marina Fósil queda uno, ese uno que queda va a tener que poner la flota que era necesaria para completar todo Javier Prado y sacar a los Oriones de Javier Prado, la va a tener que usar para subsanar lo que falta del otro concesionario. Entonces, ¿qué va a ocurrir en Javier Prado en concreto? Que Orión va a estar muchísimo más tiempo en Javier Prado del que tenía que estar. Porque ahora, para que puedan sacar Orión, van a tener que licitar el otro corredor. Pero cuando lo hagan, el concesionario sacado a la mala, sin base legal y con aberración jurídica, va a ganar un juicio y va a interponer un amparo y no va a permitir que esa licitación culmine. Entonces nos vamos a quedar toda esta gestión con Orión operando en Javier Prado. Yo no digo que ese haya sido el objetivo de la gestión de Castañeda del Ocio, pero la consecuencia práctica es esa. Y en el corredor Tacna Garcilaso Arequipa han sacado al operador que más buses ponía en el corredor. Al sacar al operador de más buses, ahora se tiene que subsanar la flota de nuevo con el otro concesionario. ¿Y esa flota dónde debía estar? En todos los alimentadores. Pero lo que Protransporte ha señalado en el caso de TGA era que los buses eran de la Caja Metropolitana, que en todo caso los buses regresan a la Caja Metropolitana porque era un préstamo que se le había dado a el consorcio TGA. Es decir, no estarían perdiendo nada porque finalmente no eran buses de ellos. A mí me parece increíble que se argumente una cosa así, ¿no es cierto? Todos los operadores han tenido diferentes esquemas de financiamiento, ¿no es cierto? En Javier Prado ha habido financiamiento del proveedor y financiamiento de los bancos. En Tacna Garcilaso Arequipa también ha habido diferentes esquemas de financiamiento. Uno de esos esquemas fue un préstamo de la Caja Metropolitana cumpliendo los requisitos de la SBS. Para la Caja Metropolitana, el costo de la barbaridad que ha hecho la municipalidad con el MEF es altísimo. ¿De qué le sirve a la Caja Metropolitana quedarse con buses? Lo que va a ocurrir es que la Caja Metropolitana va a haber una descalificación de su deuda por tener que ser ahora dueña de unos buses
que por acción ilegal de la municipalidad no pueden pagarle las letras a la caja metropolitana. Es decir, ese argumento es contra la municipalidad. La municipalidad ha fregado, ha complicado la vida a la caja metropolitana, y la caja metropolitana puede perder su calificación por la SBS como consecuencia de este sinsentido jurídico. Ahora, ¿qué podríamos esperar aquí para los próximos meses con el sistema de transporte? Porque ya la señora Rocha ha dicho que el objetivo al final es que todo sea nuevamente lo que había sido en la primera gestión del señor Castañeda, es decir, el sistema metropolitano de transporte que integre tarifariamente los tres sistemas, el Metro de Lima, el metropolitano y lo que se conocía como el sistema integrado de transporte, que eran los buses azules. En realidad el sistema integrado de transporte era el sistema que abarcaba todos los modos. Lo único que está ocurriendo es que están cambiándole el nombre del sistema integrado de transporte por otro nombre. Ese, digamos, no es un problema. También están cambiando los colores azules y blancos por un color plomo con rojo. Ese tampoco es un problema central. Aquí el problema central es que se están cambiando las reglas de juego de la inversión privada sin base legal, afectando a la rentabilidad no solo de los concesionarios que han sacado de juego, que van a ganar juicios y que le van a costar cuantiosas indemnizaciones a la municipalidad, con riesgo fiscal que supuestamente el MEF debía prevenir, sino que además se va a retrasar toda la reforma. Orión va a seguir operando varios años en Javier Prado porque va a haber un juicio de por medio y no se van a implementar los alimentadores de Tacna, Graciosa, Arequipa, y el sistema financiero, cuando ve informes como este de Macroconsult, lo que va a decir es, ya no son bancables el financiamiento de la amortización de la flota. Esa es la afectación gravísima que la actuación conjunta del MEF y la municipalidad están generando sobre la reforma del transporte urbano. Gustavo Guerra García, muchas gracias por estar aquí, por haber planteado la versión que tiene la gestión de la señora Susana Miranda. Bueno, tenemos también un problema con el corredor de la avenida Brasil, ¿verdad? Va a haber, porque también se había anulado el contrato de este concesionario que todavía no iba a ingresar, que me parece que iba a ingresar en mayo. Sí, yo creo que el MEF está a tiempo para poder sentarse a la mesa a negociar con los consorcios y buscar una salida. Así como dieron un decreto de urgencia y resolvieron el problema anterior, ahora lo pueden hacer. Esta situación es absurda. Cuando uno tiene un sistema en marcha, como el que teníamos nosotros con el metropolitano, la última solución que uno puede tener es cancelar un contrato y sacar a la gente que está operando. Esa es la última solución que uno puede tener cuando hay un problema de incumplimiento de alguna de las partes. Los señores del metropolitano no le habían pagado un centavo de su deuda por los buses a Cofide, un centavo. Entonces yo tendría que razonar igual, ¿no? Como Cofide era dueño de los buses, entonces declaro en default a los señores del metropolitano y los sustituyo. Eso la verdad no tiene sentido. Esa en verdad es una solución extrema que se toma solo en última instancia. El MEF tiene hoy día todas las armas legales a través del decreto de urgencia para resolver este problema y reconstituir a los operadores en su sitio. Bueno, si no, se van a reconstituir a través del sistema judicial. La municipalidad también ha dicho que van a hacer ya nuevas licitaciones para que ingresen nuevos consorcios. Pero que se van a detener por los amparos judiciales que se van a producir. Entonces, en realidad no es una solución que sirva mucho. El corredor San Juan del Lurigancho Brasil es un buen corredor. Claro, se ha perdido uno de los corredores a uno de los consorcios que me parece que tiene 2 paquetes, entonces van a quedar con 6 de 9. Habían 8 de 9, ahora hay 6 de 9, porque antes anularon un contrato más, y la verdad es que yo quiero insistir con el tema, ¿no? El municipio a principios de año dijo claramente los reglamentos, las modificaciones reglamentarias del MEF sobre inversión privada del 2014 y del 2015 no tienen efecto retroactivo sobre una licitación que terminó en diciembre del 2013 y que entregó certificados de adjudicación en enero del 2014. Ahora, ¿no? usted dice que por lo tanto, esto, lo que ha ocurrido, no tiene base legal y el municipio va a perder los juicios. Usted dice que no importa cómo se llamen y qué colores tengan los buses, pero la verdad es que da la impresión de que más bien lo que la municipalidad ahora, con la gestión del señor Castañeda, lo que quiere hacer es volver a poner todo como estaba antes en su gestión, solamente para que la reforma tenga el sello de Lucho lo hizo, y que esto está más bien ocasionando esto, ¿no es así? Digamos que sí, pero yo no me quisiera distraer en el tema de... digamos, la sed de desaparición del legado de Susana Villarán sobre el tema, porque ese, digamos, no es el problema principal de la ciudad. Eso que tú señalas es verdad. Puede ser criticable que hagan que buses azules se pinten de plomo con rojo, perdiendo miles de dólares por las puras. Sí, es criticable, es innecesario, pero ese, de nuevo, no es el problema principal. El problema principal es que aquí se han violado la estabilidad jurídica de los contratos, se ha impuesto un cambio cuando las leyes peruanas dicen que no se pueden modificar
vía adendas estos contratos durante los primeros 3 años del contrato de concesión. Bueno, no es por el problema principal, pero podría ser el origen de todo. Es decir, yo quiero que la reforma sea como yo quiero y que tenga mi nombre y dejo que todo se vaya al diablo. Yo creo que Luis Castañeda Locio tiene todas las armas para poder hacer la reforma con buses plomos, con raya roja y cambiándole el nombre al Sistema Integral de Transporte por Sistema Metropolitano de Transporte, sin tener que entorpecer el desarrollo de los corredores, sin tener que anular contratos de forma ilegal y generarse cuantiosas costos por indemnización y contingencias. Yo creo que hay mejores formas de desarrollar el sistema de corredores complementarios. Bien, muchísimas gracias Gustavo Guerra García por estar aquí con nosotros.